Hola, buenos días. Soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Debido a la situación que estamos viviendo, nos hemos visto obligados a cancelar todas las actividades en las cuales es necesaria la presencia del pueblo de Dios. En estos días escuchamos y leemos muchas personas que dicen que la iglesia no es el edificio, son las personas que han sido regeneradas por Dios a través de la sangre de Jesucristo y que eso es el pueblo de Dios. Y realmente es así, pero la iglesia, el propio nombre lo indica, es una asamblea. Y nosotros ahora mismo no podemos reunirnos en asamblea. Así que lo que vamos a tener ahora no es un culto. Supongo que algunos en casa habrán dicho, corre que empieza el culto. No, lamentablemente los cultos están suspendidos, pero sí vamos a tratar en estos días de mantener alimentadas a las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado con mensajes de la palabra que estamos emitiendo los domingos como ahora a las 11 de la mañana, los martes a las 19:30 y los jueves a las 19. Quiero asegurarme de que está entrando el sonido, no recibo, perdonad, ninguna indicación en contra, me dice que se escucha bien. Así que seguimos adelante, esperamos que se vayan uniendo aquellos que han recibido ya la invitación para participar. Hoy vamos a continuar estudiando el asunto que comenzamos hace 2 semanas con una previa viendo el caso de Job, aquel varón de Dios perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, cómo fue zarandeado por el enemigo. Y eso nos ha llevado a considerar esa guerra espiritual en la cual todos los cristianos nos vemos involucrados. Vivimos en un mundo hostil, un mundo en que no recibió. Aún en el jardín de Edén llegó un momento en que a Adán le sobraba Dios en su vida, pensó que él podía vivir por sí mismo y se rebeló contra Dios, y a partir de ahí estamos en este lugar que es hostil a Dios y a su pueblo. Estamos en una auténtica guerra espiritual. Estamos viendo en estos días y seguiremos viendo mientras el Señor lo permita estas instrucciones que el Señor nos da para prepararnos para esta guerra espiritual. Estamos estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 6, los versículos del 10 al 20, que enseguida leeremos, pero antes vamos a elevar una oración al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso que nos permite, aún en medio de estas circunstancias, mantener de alguna manera el contacto los unos con los otros. Te damos gracias, Señor, porque tú das sabiduría a los hombres para que puedan desarrollar tantas cosas desde la rueda, desde el uso del fuego, desde la medicina, la ciencia, las telecomunicaciones. Todo esto, Señor, que damos por hecho, hemos llegado a un mundo de lujo. Esta generación que ahora estamos sobre la tierra, la mayor parte de nosotros tenemos tantas comodidades que nos parecen que nos pertenecen por derecho. Pero Señor, todo viene de tu mano. Y tú eres el que crea todas estas cosas para nuestro bien, porque tú te complaces en el bien de tus criaturas. El problema es que nosotros nos rebelamos, somos desagradecidos y queremos vivir en todas estas buenas cosas sin ti. Pero gracias, Señor, porque en la misericordia eterna que tú has tenido, algunos, Señor, de entre esta humanidad caída, nos has dado el privilegio de conocerte, de vivir en estas bendiciones, pero reconociendo a aquel que las produce. Y es para nosotros un honor y un privilegio reconocernos hijos tuyos por tu pura gracia, por nada en nosotros, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo a vivir una vida perfecta, la que teníamos que haber vivido nosotros, pero que nos resulta imposible. Gracias porque Él obtuvo una justicia en su obediencia hasta la muerte, que
que ahora nos ha sido imputada, de tal manera que hemos sido perdonados, hemos sido hechos hijos tuyos. Pero no solamente en el aspecto legal, sino que tú, Señor, nos has regenerado, nos has dado un nuevo corazón y estás transformándonos cada día para que seamos conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, queremos ponernos en tus manos, poner nuestras vidas en tus manos. Te pedimos hoy en especial por aquellos que están sufriendo de esta enfermedad o cualquier otra. Señor, en esta semana algunos del entorno de nuestra congregación han estado enfermos, algunos incluso han ido a tu presencia. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas, que consueles, que tú, Señor, nos hagas reflexionar. Tenemos el temor, Señor, de que todos los buenos propósitos, todos los buenos deseos que ahora podamos tener se desvanecerán en cuanto volvamos a la abundancia, a la opulencia, a las actividades, a la vida que tú nos has dado, pero que nosotros tomamos como nuestra sin darte gracias. Señor, permite que este tiempo de estar en nuestras casas, de este tiempo de poder acercarnos más a tu palabra, de tener conversaciones más profundas de las que muchas veces tenemos, podamos considerar nuestras vidas, considerarte a ti, y que, Señor, no salgamos de esta situación crítica como entramos en ella, sino que las resoluciones que tomemos perduren por el resto de nuestras vidas. Para eso, Señor, necesitamos que tú obres en nosotros y que tú nos bendigas. Danos ahora entendimiento de tu palabra, Señor. Bendice este estudio y a todos los que puedan recibirlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a la carta a los Efesios, el capítulo 6, para leer los versículos del 10 al 20, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando cómo el Señor en este pasaje nos advierte de esa guerra espiritual en la cual todos los cristianos estamos involucrados. Recordad que vimos cómo a lo largo de esta epístola el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos previene para que estemos preparados y usa tres verbos principalmente, tres acciones. Primero, nos dice que para estar preparados tenemos que estar sentados en Cristo y su obra. Aunque estamos aquí luchando y guerreando contra esas huestes espirituales, espiritualmente los que somos de Cristo, por su gracia, estamos sentados en los lugares celestiales. Siendo ese el primer paso, luego se nos dice, por lo tanto, andad sabiamente, andad como hijos de luz. En definitiva, el apóstol nos dice, sed lo que sois. No nos pide más, el Señor no nos pide más, sino que seamos, que actuemos, que vivamos como lo que somos. Y en tercer lugar, y ese será el punto de partida de nuestro estudio en esta mañana, el Señor nos dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Así que hoy vamos a continuar considerando nuestra preparación para esta guerra espiritual.
Y la hoja de ruta de esta mañana va a ser muy sencilla. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver el poder con que cuenta el soldado para esta batalla. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la posición, dónde se encuentra el soldado para luchar esta batalla. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor nos introduce al enemigo al que tenemos que batallar, con el que tenemos que luchar en esta batalla. Por lo tanto, habiendo visto por dónde vamos a transitar en esta mañana, vamos a ver qué instrucciones nos da el Señor sobre el poder con el que contamos. Y para eso comenzamos en el versículo 10, donde el apóstol nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de seguir adelante, quisiera que vayamos a una epístola, una de esas pequeñas epístolas que hay al final del Nuevo Testamento, que es la epístola de Judas. Solo tiene un capítulo, así que si vamos a Judas capítulo 1, versículo 9, vemos como allí se relata un acontecimiento del cual no sabemos nada en el resto de las Escrituras, y tiene que ver con una lucha, una controversia que tuvo el arcángel Miguel con respecto al cuerpo de Moisés. Y allí en ese versículo 9 de Judas dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, atención, esto es un arcángel, un ángel de una graduación superior, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fijaos que ni siquiera un arcángel reprende a Satanás, sino que invoca al Señor: el Señor te reprenda. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo diciendo: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba o argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Fijaos, Miguel, el arcángel, no podía reprender al diablo. Y nosotros ahora nos encontramos en este pasaje, esto para tener una ilustración de quién es el enemigo, quiénes somos nosotros, dónde estamos, con qué contamos, a qué nos llama el Señor y qué cosas no nos está diciendo que hagamos. Así que lo que tenemos que recordar para comenzar en esta mañana es que nosotros no somos rival para Satanás. Escuchamos personas que reprenden, que condenan, están todo el día hablando de este tipo de cosas. Ni siquiera un arcángel como Miguel es rival para Satanás. Y esto tiene que quedar claro en nuestras mentes. Grábalo en tu mente. Satanás es muy poderoso. Recuerda lo que estuvimos viendo hace 2 semanas en el libro de Job. Este enemigo pudo tocar el cuerpo de Job y casi destruirlo. Destruyó a su familia, su casa, sus amigos, su riqueza, su ganado, y en pocos días casi acabó con ellos. Este es un enemigo poderoso y tenemos que tener cuidado. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a reprenderlo. El Señor nos dice que este es un asesino que ha venido a robar, a matar, a destruir. Es el ladrón más grande de todos. Por lo tanto, la primera orden que el Señor nos da cuando entramos en la batalla, y esto espero que quede grabado en nuestro corazón, es que si hemos de pelear esta batalla, que la tenemos que pelear, tiene que ser fortalecidos por el Señor. De nuevo dice el apóstol: fortaleceos no en vosotros mismos, no en el discipulado, en la catequesis, no con ir a culto, no con leer 3 veces al día la palabra. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sea mala, pero ¿dónde está nuestra fortaleza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos sabemos que buena parte de los cristianos en el mundo evangélico tratan de vivir, intentan vivir una vida cristiana conforme al modelo que consideran que enseña la Escritura. Intentan vivir la vida cristiana. ¿Y cómo lo intentan? Por medio de la oración, por medio de ayuno, intentando entender la Biblia, intentándolo
Pues con asistir a los cultos cuando eso es posible, testificando a diario. Pero fijaos, la vida cristiana nunca tuvo el propósito de ser intentada. Cuando uno intenta algo, lo consigue o no lo consigue. Pero la vida cristiana no es para intentar lograrla. No la vamos a conseguir por medio de la lucha. La vida cristiana es sencillamente Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. No podemos intentarlo por nosotros mismos. Es Dios en nosotros, es su poder en nosotros, es su fuerza en nosotros, fluyendo por medio del Espíritu Santo a cada hijo de Dios. Por más que tú lo intentes, y muchos lo hemos intentado, ¿verdad? Pero los que lo hemos intentado sabemos que no podemos. No podemos vivir nuestra vida cristiana intentándolo. No podemos contra este gran enemigo intentándolo. No hay nada que nosotros hagamos que podamos hacer intentándolo. ¿Tú quieres que tu vida cristiana despegue? ¿Tú quieres que tu andar cristiano se fortalezca? Pues solamente puede suceder eso cuando te das contra la pared y cuando dices, yo no lo puedo hacer, llevo tiempo intentándolo. Y ahí es donde comienza a dejar de depender de ti. Cuando te das cuenta de que no puedes vivir por ti mismo esta vida, que no puedes vencer en esta batalla, no solo vencer, no puedes afrontarla siquiera. Y mi deseo con estos estudios, mi deseo en particular en esta mañana, es que nos despertemos y nos demos cuenta de que Dios no quiere que yo viva lo que yo denomino una vida santa, una vida cristiana santa. Lo que Dios quiere es vivir Él en mí. Esa es la promesa del Señor desde el Antiguo Testamento. Yo seré su Dios. Yo seré al que ellos tengan en sus mentes, en todo de su mente, en todo de su corazón, de donde deriven su fuerza, de donde deriven su vida. Claro, pero nosotros lo intentamos a nuestra manera, por nosotros mismos. Incluso tomamos los legítimos medios de gracia y tratamos de ponerlos en práctica para de esa manera nosotros con la fuerza, si el Señor nos empuja un poquito o podemos incluso creer que nos tiene que empujar mucho, pero siempre será nuestro esfuerzo. Y el Señor nos dice que ya los que somos de Cristo ya estamos no batallando, estamos sentados en los lugares celestiales por la fe. Ya la vida de Dios está en nosotros. Cristo ya está en nosotros. Esa es una de las expresiones favoritas del apóstol, no solamente en esta carta, sino en todas sus cartas. El cristiano está en Cristo, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Somos totalmente impotentes por nosotros mismos. Somos totalmente incapaces de hacer nada para Dios. Somos totalmente incapaces de enfrentarnos a este enemigo. Y es por eso que el conocimiento de la gramática nos ayuda muchísimo al entender este versículo 10. Fijaos que dice, fortaleceos en el Señor. Ahora, la traducción, no quiero desacreditarla, pero no deja claro que aquí lo que tenemos es un imperativo en voz pasiva. Esto se podría traducir mejor como sed hechos, porque cuando dice fortaleceos parece que yo tengo que hacer algo. No, dice, sed hechos fuertes en el Señor. Tu fuerza no se encuentra en ti. Tu fuerza se debe encontrar en el Señor. Tú necesitas ser hecho fuerte. Y no solamente eso, sino que también la gramática nos dice que aquí hay un tiempo continuo, en voz pasiva y de manera continua. Es como si lo tradujésemos, sé fortalecido diariamente en el Señor. Día a día, en tu andar cristiano, el secreto de la vida cristiana, el secreto a voces es la vida de Dios que nos es transferida a nosotros. Es en comunión con el Señor cada día, por lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros podemos enfrentarnos a este gran enemigo. ¿Quién diera, verdad, que tú y yo experimentásemos esta bendición por la comunión con Él, por estar enteramente en contacto con Él, por encontrarnos en Él? Fijaos,
El predicador cuando predica, si no predica en esas fuerzas del Señor, es impotente para lo que hace. El misionero no puede hacer nada si no deriva su fuerza del Señor. El evangelista personal que sale a la calle no llevará una sola alma a Cristo. El maestro de la escuela dominical no llevará un solo niño a Cristo. No llevará a nadie a la cruz. El ama de casa, en su casa, el que sale a trabajar, nunca podrá tener ninguna firmeza espiritual, siempre que intente, que trate de vivir su vida y luchar esta batalla. Dios no quiere que tú vivas tu vida espiritual, Dios quiere vivir en ti. Y eso se vive por la fe. Fíjate, la única vida con la que Dios se complace es su propia vida. No podemos agradar a Dios ofreciéndole este tipo de vida que nos da cualquier religión, aún la religión cristiana evangélica más bautista y más reformada y más lo que tú quieras. Eso no agrada al Señor. Eso no puede mantenerse firme contra las acechanzas del diablo. Pero cuando es Dios en nosotros, es cuando podemos tener esa esperanza. Así que cuanto más pronto te des cuenta de eso, mejor será. Dejarás de esforzarte, dejarás de tratar de ser como otras personas que tú tienes como modelos espirituales y simplemente viviremos como Dios, como su Hijo Jesucristo, que se ofrece a estar en nosotros. Y fijaos que esto no es una doctrina novedosa, ni siquiera del apóstol Pablo, ni del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de Isaías? Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tú quieres ser un guerrero cristiano que vence en la batalla? Tienes que ser, y me voy a inventar aquí un término, tienes que ser un esperador. Espera en el Señor, porque quien espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Fuerzas que no son suyas. Uno ya conoce la debilidad propia, pero el Señor ofrece, te invita, te regala esa fuerza sin la cual nosotros seremos derrotados. Así que el Señor nos dice, en primer lugar, estamos en una batalla. ¿Con qué poder contamos? Con el de la denominación, con el de la iglesia, con el de los teólogos, con el de los pastores, con el de la familia, de la fe, con la iglesia. No, contamos ni más ni menos que con el poder del Creador del universo, el Redentor de nuestras almas, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, habíamos anunciado, después de ver el poder con el que el soldado cristiano se enfrenta a esta batalla, vamos a considerar la posición del soldado en la batalla. Después de que hemos derivado ese poder del Señor, dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fijaos que tenemos que considerar esa expresión, esa palabra, estar firme. Hemos visto anteriormente, tenemos que estar sentados en Cristo, confiados en lo que Él ha hecho. Tenemos que andar sabiamente, teniendo en cuenta dónde estamos y por qué estamos. Y en tercer lugar, se nos dice que tenemos que estar firmes. Ahora, de nuevo, y no me gusta estar sacando gramática y estas cosas porque no quiero aburriros con ello, pero quiero deciros que en griego la palabra, que aquí se traduce como estar firme, tiene una preposición que en español, en la Reina Valera, por ejemplo, viene después de esa palabra firme. Firmes contra. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Mantente sobre donde yo te he puesto. Este es el terreno que Cristo conquistó en la cruz. Mantente en él. Mantente contra. Defiende el terreno. Defiende este suelo. Mantén tu orientación. Echa un ancla aquí. No te muevas ni un centímetro. No des ni un paso atrás. Ahora, es importante que nosotros
consideremos esto sobre todo cuando lo comparamos con, por un lado, con lo que suele ser una guerra y con lo que muchas veces se nos presenta como la guerra santa, ¿verdad? Porque podemos aquí cometer un gran error. En una guerra convencional, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la orden? En aquellas películas de, de- del séptimo de caballería de Michigan, ¿verdad? Que uno veía de pequeño, ese sonar de las trompetas, que era, estáis esperando que lo haga, no lo voy a hacer, pero esa voz de ataque, ¿verdad? A esa orden había que invadir y defender el terreno, avanzar, quitarle al enemigo el terreno. Pero eso no es lo que el Señor nos llama a hacer aquí. La orden no es marchar, ir adelante. En esta guerra santa, el Señor nos dice, estad firmes. El terreno donde estamos no lo disputamos nosotros para obtenerlo. Es nuestro. Quien lo disputa es el diablo. Es nuestro suelo. Poseemos esto que el Señor nos ha dado y el enemigo nos lo quiere arrebatar. No necesitamos luchar para conquistarlo, pero sí tenemos que asegurarnos de que el diablo no pone ni un solo pie en él. Esta es nuestra posición. No la hemos logrado nosotros, pero estamos en ella. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios hemos recibido esta victoria. Así que esta lucha no es por alcanzar. Fijaos que casi todas las armas, llegaremos Dios mediante en las próximas semanas a considerar esa armadura de Dios, y casi todas las armas que se presentan son defensivas. Es cierto que se menciona la espada y que cuando pensamos en la espada pensamos en ella para como un arma de ataque, pero también es un arma de defensa. Pero vemos que todas las demás, todos los demás elementos de esa armadura son para mantenernos firmes en el suelo que Dios nos ha dado, en este terreno. Así que tenemos que tener claro, no solamente con qué poder contamos, sino para qué estamos en esta lucha. Estamos en una guerra defensiva, no ofensiva. Defensiva es, yo he recibido este terreno en el que piso y tengo que luchar para procurar mantenerlo. La guerra ofensiva, fíjate que parece lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque ¿qué indicaría? Pues que no tenemos nada seguro, que el Señor no ha obtenido nada por nosotros y que nosotros tenemos que luchar para obtenerlo. Pero esa no es nuestra guerra. Gloria a Dios, esa no es nuestra guerra. Nuestro Señor Jesucristo ya venció esa batalla. Él ganó la guerra. Él luchó esa guerra ofensiva. La nuestra ahora es defensiva. Él entró en el territorio extranjero, en este territorio que era enemigo. Y él lo obtuvo la victoria plena, total, garantizada sobre Satanás. Y eso le costó la vida. Eso le costó la cruz. Y en las puertas mismas del infierno, ¿qué es lo que hizo? Llevó cautiva la cautividad. El Señor nos ha dado una tierra de libertad. Y hoy, en esta mañana, la iglesia de Jesucristo no está llamada a conquistar nada. Es una ofensa para la cruz, es una ofensa para el Señor pretender que nosotros estamos tratando de obtener algo. Eso significaría que la cruz es deficiente, que la obra de Cristo es deficiente. Él ya lo ha ganado. ¿Qué es lo que dijo en la cruz? Consumado es. Todo lo que había que hacer para obtener esta victoria espiritual, para dar muerte a la propia muerte, todo eso ya lo hizo el Señor en la cruz. Toda la comisión, todo el trabajo, todo el mandato que el Padre le dio, Él lo hizo. Y nos redimió, nos compró por su sangre. Y ahora solo nos manda a mantenernos firmes en esa victoria que ya está ganada. Nosotros no tenemos que involucrarnos. Él ya obtuvo la victoria. Y tanto es así que la manera de reconocerlo, nosotros vemos cuando un equipo gana un campeonato, ¿qué es lo que hacen? Hay un paseo de triunfo, hay un paseo de victoria. Y ese paseo es el que hizo el Señor desde la tumba, desde aquella tumba cuya piedra fue rodada.
y salió nuestro Señor, el Padre. Le dio el aplauso de victoria, le dio la corona resucitándole de los muertos, proclamándole Señor y Cristo, proclamándole vencedor. Ahora se había ganado el derecho a ser llamado Rey, Rey de reyes, Señor, Señor de los señores. Este es el regalo que el Señor nos da. Es por eso que tenemos que cantar alabanzas al Señor. Eso nos lo ha dado y es nuestro. No por conquista personal, nos lo da por la fe, por la gracia, por la misericordia. No lo obtenemos atacando, pero sí tenemos el deber de defenderlo, defender lo que ya es nuestro. Así que en este sentido no salimos a conquistar porque ya somos conquistadores. El apóstol lo dice, no solo somos conquistadores, somos más que conquistadores. Eso sí, no por nosotros mismos, no dice que seremos si perseveramos hasta el final. Por supuesto que hay que perseverar, pero perseverar es mantener lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es en Jesucristo que somos más que vencedores. Recuerda, cristiano, no luchas para obtener la victoria, pero tienes que estar firme en esa victoria. Y en esto tenemos que ser prácticos, porque el apóstol Pablo aquí es muy práctico. Y quiero enlazar esto, el aspecto práctico de esto, con lo que hemos estado estudiando hasta el último domingo que pudimos reunirnos. Dos de nuestros pastores han estado enseñándonos sobre el hogar o sobre el trabajo. Allí son dos escenarios donde nosotros tenemos estas luchas. En la esfera del trabajo, en la esfera del hogar. Y a veces de manera práctica nosotros nos sentimos agobiados. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Oramos, ayunamos, luchamos porque tenemos pérdida, tenemos carencia. Tratamos de resistir lo que podemos. Pero muchas veces, ¿por qué caemos? ¿Por qué salimos derrotados? Porque tratamos nosotros, de nuevo, esa expresión, tratamos nosotros de obtener la victoria. Tratamos por nosotros mismos de derrotar al diablo. Y haciendo eso, estamos renunciando al suelo al terreno que ya el Señor nos ha dado, que ya es nuestro. Y no quiero con esto terminar la serie de estudios que nos están dando estos hermanos, pero es que todo se limita en el trabajo. Deja que Cristo viva en ti, es todo lo que tiene que suceder. La victoria que Él obtuvo para que tu trabajo le glorifique, ya la tienes. Y lo mismo en la familia. Ahora esto tiene un desarrollo, por eso os animo en cuanto tengamos la oportunidad, participemos de esos estudios. Fijaos que nosotros muchas veces vemos la victoria como algo lejano. ¿Por qué? Y por eso nos sentimos derrotados. Porque nos trazamos una meta y decimos, bueno, no pretendo ser varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero conforme al modelo que yo me he imaginado o que creo que la Biblia dice que es el de un buen cristiano, entonces con eso yo trato de esforzarme para llegar a eso. Pero el Señor dice, disfruta de lo que yo ya he conquistado por ti. La victoria es nuestra para aquí y para ahora. Tenemos que vivir en ese gozo. El Señor hizo todo. Esa lucha, esa guerra, la obtuvo con un soplo. Él es el omnipotente. Con su aliento creó el universo y todo lo que en él hay. Con su aliento derrotó al enemigo. Cuando expiró, entregó el espíritu, en ese momento terminó con el hombre de pecado. Y ahora nosotros estamos intentando soplar contra el cual ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a luchar. Pero el Señor ya lo hizo. El aliento de Dios, el Espíritu de Dios que puede crear el universo, es el único que puede derrotar al enemigo y así lo ha derrotado, entregando su espíritu al Padre después de vivir una vida de piedad, una vida de justicia, una vida de santidad como nosotros jamás conseguiremos vivir. ¿Y por qué eso es así? No tenemos que derrotar al enemigo. El enemigo ya está derrotado. Y por eso es que tenemos que cantar
En estos días, una de las cosas que echamos de menos por no poder estar juntos es poder cantar. Yo no sé, cada uno de nosotros estaremos pensando, uy, ese primer culto que podamos estar. Yo espero que entre las cosas que hagamos es cantar desde el corazón, pero cantar alabanza a este Señor que nos ha dado la victoria, en el cual estamos sentados, en el cual debemos andar sabiamente y en el cual, y solamente en Él, podemos mantenernos firmes en medio de la batalla. Así que la meta principal que Satanás tiene es tirarnos al fango, tirarnos al suelo, hacernos reincidentes. ¿Cómo? Sacándonos del terreno que ya es nuestro en Cristo, sacándonos de esa victoria, mirándonos a nosotros mismos. Y claro, cuando eso sucede, que decimos, esto no es para mí, mira que lo he intentado, Dios no es para mí, Dios parece que no me bendice, no puedo hacer nada, debo parecer un cero delante de Dios. Y Satanás bombea esto en tu mente. Y claro, y así te es fácil pecar, porque pierdes la firmeza en la posición que el Señor obtuvo para ti en la cruz. Y entonces ya desesperas. Y una vez que caes de una frustración a la siguiente, ya es fácil abandonar, no vale la pena. ¿Para qué lo intento de nuevo? ¿Para qué lo intento? ¿Te das cuenta cuáles son las artimañas del enemigo? ¿Te das cuenta por qué él trata de engañarte? Te quiere robar el descanso que el Señor ya te ha dado en Cristo. Y mi deseo con esta serie de estudios es que no lo permitas. No dejes, cristiano, que Satanás te quite esto. Ese es el plan del enemigo. Y por eso el Señor nos deja estos versículos aquí para decir, tened cuidado, ese es el plan del enemigo. Pero yo os doy una vía de escape. Yo os doy la armadura. Por eso dice aquí en este versículo 11, vestíos de toda la armadura ¿de qué? De Dios. Nos fortalecemos en el Señor. Somos fortalecidos, como decía Isaías, esperando en el Señor. Y el Señor nos da esa fortaleza. Nuestra vida cristiana no puede, por lo tanto, ser simplemente de un formalismo, de un fundamentalismo desganado. No, no. Aquí nosotros tenemos toda una provisión de elementos para jamás vivir una vida cristiana indiferente. Estamos en una lucha. Es interesante, ya lo iremos viendo, pero si conocemos un poco los elementos de esta armadura, fijaos que hay mucha protección de la cabeza a los pies, pero no hay nada para la espalda. ¿Por qué? Porque se supone, se da por hecho, se da por entendido que no hay lugar para la retirada. Somos blindados en esa lucha frontal para mantener la posición que el Señor nos ha dado. Tenemos todo lo que necesitamos. Va a ser una lucha violenta solo para mantenernos firmes, para defender ese terreno que Cristo nos ha dado. Quiera el Señor darnos entendimiento para que dejemos de intentar ganar la victoria y comencemos a enfocar esta lucha espiritual desde la perspectiva de que lo que el Señor quiere es que a ese enemigo ya vencido, nosotros también lo mantengamos a raya. ¿Y sabes cómo vamos a hacerlo? Dejando de pedirle, Señor, capacítame para vencer. Eso es lo que muchas veces oramos, ¿verdad? Hoy, Señor, ayúdame a vencer este enemigo. Y el Señor, como si fuera, nos deja el eco a través de pasajes como este. Entonces, pero si ya está vencido, si ya lo he hecho, ¿qué pretendes tú hacer lo que yo ya he hecho? ¿Hacer tú tan débil como eres? Hacer lo que ya está hecho. Ese es el secreto de la vida cristiana. Ese es el secreto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Venir a la presencia del Señor, a darle gracias, no por lo que esperamos que haga y a ver si con mucho esfuerzo lo conseguimos. No, no. Él ya nos ha dado la victoria. Ha derrotado al mundo, la carne y el diablo. Y la clave para todo esto es la fe en lo que Cristo ha hecho. No en la fe en lo que yo hago, o lo que podemos hacer todos juntos, si hacemos una cadena de oración, si hacemos un ayuno, si hacemos una vigilia, si me leo
leo toda la Biblia en una tarde. Muchas de estas cosas no es que sean malas en sí mismas, pero si lo que hacen es pretender quitar lo que el Señor ha hecho. Fijaos que cuando el apóstol Juan habla de estas cosas, habla de que vivimos en el mundo donde está este enemigo, pero nos habla de la victoria. Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Que hemos conseguido estar 3 meses sin faltar a un culto, que llevo un calendario de lecturas y no falto, que llevo una lista de oración de 4 páginas y las leo y las presento delante del Señor cada día. Esa es mi victoria. Y yo me siento como un general que vuelve de la guerra. ¿Es eso lo que dice Juan? No, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Lo importante de la fe no es la fe en sí, es la fe en qué. La fe en lo que Cristo ha hecho. Si te llamas cristiano, créete esto. Cree lo que Cristo ha hecho, que es suficiente. Y si no entendemos esto, vamos a estar yendo de derrota en derrota. Porque el diablo, engañándonos de esta manera, nos hace perder el gozo, el disfrute de la victoria. Tal vez estás en esta mañana viviendo lo que tú consideras que es una derrota espiritual. Tienes tu cara pegada al suelo, lamentas, le pides al Señor que te dé la victoria. ¿Tú quieres que el Señor te muestre la victoria? Ve al Calvario, ve a la cruz, ve al Señor de gloria muriendo. Mira una página después, míralo resucitado. Pasa a otra página, míralo ascendido. Pasa unas pocas páginas y míralo enviando a su Espíritu Santo en plenitud. Le pides al Señor victoria. Y el Señor dice, es que eres victorioso por la fe. Toma esto por la fe. No luches por obtenerlo. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, el Señor nos eleva de tal manera que nos sentimos ya sentados en los lugares espirituales. Como si el Señor dijera en esta mañana de domingo, cristiano, disfruta de lo que es tuyo. No lo mires al otro lado de la valla, no lo mires al otro lado del cristal, del escaparate. Cristo es tuyo. Si eres un verdadero cristiano, esa es la esperanza. El Señor nos da poder, su fuerza. El Señor nos dice cuál es la posición desde la que tenemos que luchar. Y en tercer lugar, conforme habíamos dicho en nuestra introducción, el Señor en este pasaje nos manifiesta quién es el enemigo contra el cual nosotros nos enfrentamos. Digamos que el Señor nos da como si dijéramos un informe. Hoy algunos usan el término un reporte, ¿verdad? El Señor nos reporta quién es el enemigo. Sabemos que en tiempos de guerra, siempre están ahí, pero sobre todo en tiempos de guerra, se hace imprescindible lo que se conoce como los servicios de inteligencia. Son elementos importantísimos, imprescindibles. Ya lo vemos en el libro en el Pentateuco, perdón. Moisés, ¿qué es lo que hace? Manda el servicio de inteligencia. Id, haceos pasar por comerciantes, por visitantes. Id a ver dónde están las ciudades amuralladas, dónde están las defensas, qué están haciendo el enemigo. ¿Están armados hasta los dientes o están tranquilos? Y ese servicio de inteligencia, esos 12 espías, vuelven con un informe. ¿Por qué? Porque según sea ese informe, nosotros nos prepararemos para la batalla. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos quién es el enemigo. Según el nombre que el Señor nos da en su palabra, pues podemos ver que se le llama Lucifer, el hijo de la mañana. Esto parece casi hasta atractivo. Pero también se le llama el diablo, el acusador. Dice Apocalipsis capítulo 12 que acusa día y noche a los justos delante del trono de Dios. Es una acusica, es un adversario,
es enemigo de Dios, se le llama el tentador, se dice que es homicida desde el principio, se dice que es mentiroso, se le compara a animales tan fieros como un león, tan sutiles como una serpiente, tan sutil que se dice que se disfraza de ángel de luz. Se le llama el Dios de este siglo. Y es importante que nosotros sepamos quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro enemigo no son las filosofías de este mundo, las psicologías de este mundo, no son las sectas, no son las falsas religiones. Nuestro enemigo no son los gobiernos que gobiernan de espaldas a Dios, estos gobiernos paganos, no son nuestros políticos ateos y religiosos, no, esos no son nuestros enemigos. Mira el versículo 12, ¿qué es lo que dice? Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esos son los instrumentos del enemigo, pero ese no es el enemigo. Nosotros tenemos como enemigos a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es nuestro enemigo. Huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que tener cuidado, porque podemos ir contra el que no es realmente el enemigo, contra los instrumentos. Nuestro enemigo es el diablo mismo. Y a veces nos engaña haciéndonos creer que el enemigo es lo que no es. Las fuerzas demoníacas, los batallones de ángeles caídos, los enemigos son esos espíritus de gran poder. Pero fijaos que una de las artimañas que usa Satanás es, por ejemplo, el materialismo, esa perspectiva de que si no lo veo, no lo creo. Satanás es, si es que existe, piensan o dicen, es inmaterial, por lo tanto no es real. Y ahí ha contribuido la teología liberal, diciendo, bueno, aquí Pablo realmente no está hablando de Satanás, está hablando del gobierno romano, está hablando de Nerón. Y Satanás está engañando. No, enemigo, aquí no hay ninguno. Vamos a investigar, enviamos a los espías. No, por aquí no ha pasado ningún enemigo. Y de esa manera, con la idea, poniendo la idea en las personas de que Satanás no existe, sino que es el producto de nuestra mente, con eso, cuando se nos presenta como un dibujito animado, ¿verdad? Hasta gracioso parece. Ese personajillo que es rojo y con un tridente y con unos cuernecillos y con una cola. Hasta qué gracioso, ¿verdad? Y hacemos chistes de estas cosas. Y con eso nos engaña el enemigo diciendo, esto no puede ser verdad. Pero también engaña a otros, haciendo que estén más centrados en él que en el propio Señor. Y hay cristianos, y hay iglesias que se pasan el día nombrando más al enemigo que al propio Señor. Y están obsesionados con el mal, con el diablo, con su poder, con su reino. Mi deseo es que después de esta serie de estudios, todos los miembros de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna no ignoremos cuáles son las artimañas. Él echa esta nube de humo. Es como ese calamar que echa esa tinta para decir, no, aquí hay oscuridad, aquí no hay ningún enemigo. Pero fijaos que aquí el Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol, en este versículo 12, nos dice algunos elementos, algunas características de este enemigo. En primer lugar, nos dice que es sobrenatural. Esta batalla no para conquistar, eso era el punto anterior, no para conquistar, sino para mantener lo que Cristo ha conquistado por nosotros, es una batalla sobrenatural. Es una lucha sobrenatural. Por eso no lo podemos vencer con buenas intenciones, no lo podemos vencer con la espada, no lo podemos vencer con una cruzada, no lo podemos vencer con alianzas con otros que también se llaman cristianos y aunque tengan unas diferencias mayores o menores, lo importante es que el número, y si somos todos juntos y hacemos esto todos al unísono y todos cogiditos de la mano, entonces eso lo obtenemos. Recordad, ni el arcángel Miguel se atrevió. Y nosotros pensamos que con esas técnicas humanas vamos a obtener una victoria sobrenatural en esa lucha sobrenatural. Así que esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que los servicios de espionaje nos dicen. La segunda cosa que nos dicen
es que lo que nos espera es una lucha personal. La palabra que aquí se utiliza en el versículo 12, cuando dice no tenemos lucha, habla literalmente de una pelea cuerpo a cuerpo. Y la idea de esta palabra en su original es lo que vemos en la lucha canaria, en la lucha grecorromana, ¿verdad? Un hombre moviéndose sobre otro. Aquí no se trata de tirarse misiles o bombas los unos a los otros. No, es una lucha personal, es una lucha cercana. Sudor contra sudor, aliento contra aliento, músculo contra músculo. No podemos esperar que otros luchen. Fijaos, estos días estamos oyendo cada tontería. No, esta guerra, esta lucha, la vamos a ganar. Qué vergüenza si llegamos a viejos, que le contemos estas cosas a nuestros nietos y nos diga, abuelo, ¿y tú qué hiciste? Yo estar en pantuflas en casa, sentado todo el día en el sofá. Aquí algunos dicen, no, yo esta lucha la tengo con mi pequeño salmito cada día y con mi cadena de oración y enviando un WhatsApp con un versículo. Hermanos, no quiero menospreciar estas cosas. Pero esto, defender ese terreno que el Señor nos ha dado, es una cosa sobrenatural, es una cosa personal que nos implica a nosotros y nos implica de una manera tremenda. Y nos dice, por lo tanto, porque esto es así, en tercer lugar, nos dice que no podemos lucharlo en la carne. Es inútil luchar contra la carne. Aquí, ¿quieres sabiduría para conquistar? ¿Quieres salir victorioso de esta lucha? Entonces, asegúrate primero de que estás luchando de manera sobrenatural. En segundo lugar, que estás luchando de manera personal. No son otros los que tienen que luchar por ti, no es la iglesia. No son tus padres cristianos, no es tu esposo cristiano, tu esposa cristiana. Esto se combate cuerpo a cuerpo, persona a persona. Tú tienes tu lucha porque el Señor te ha dado a ti un terreno, ha obtenido en la cruz para ti una victoria. Tú tienes que defenderla. No puedes dejar en manos de otros. No somos espectadores. Esto no se da por la tele, esto no se da por internet. Tenemos que luchar y por lo tanto no podemos hacerlo en la carne. Será un esfuerzo inútil. Oh, quiera el Señor darnos entendimiento de estas cosas. Esto no lo obtenemos simplemente dando un servicio de labios al Señor. Cuando tengamos la posibilidad, yendo una vez en semana a reunirnos con el pueblo del Señor. Esto es una lucha que vamos a tener toda la vida, en todo momento. ¿Quieres saber otra cosa que nos dicen los espías? Que Satanás nunca se retira, nunca rehúye una pelea. Por lo tanto, en la iglesia necesitamos luchadores. Si tú eres simplemente un usuario de la iglesia, si tú eres un espectador de la iglesia, casi te animo que cuando todo esto acabe y cuando se vuelvan a abrir los lugares de culto, quédate en tu casa y míralo por la tele. Y si hay fútbol, ve el fútbol. Y si hay un desfile de moda, ve eso, disfruta, ve otras cosas, porque esto no es un espectáculo para otros. Esto es una cosa personal. Fijaos, por eso siempre hablamos de la importancia del contexto. Esta carta está escrita a los Efesios. Y en la providencia del Señor, coincidiendo con estos estudios, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles los martes y los jueves. Y justamente la semana pasada comenzamos a ver cómo el apóstol Pablo va a Éfeso y allí comienza su ministerio. Y lo veremos enseguida en esos estudios. En el capítulo 19, el versículo 19, habla de que allí se daban mucho esas artes curiosas. Y por eso me refiero a esas artes que generan curiosidad, ¿verdad? La magia, la hechicería, las ciencias ocultas. Allí se practicaba el culto satánico. Así que es a esta gente que vivía en este contexto. Ellos saben de qué está hablando el apóstol Pablo. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Este es el tipo de lucha y lo encontramos cada día. El Señor nos ha librado de todo esto. Ya hemos sido librados. Algunos de vosotros
habéis sido rescatados justamente de estas cosas. ¿Qué es lo que dice en el capítulo, en el capítulo 2, ¿verdad? Dice, los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los siglos, ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos sabían, por su contexto, cuál era la situación. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este mundo. Interesante que necesitamos casi 7 palabras para traducir una. Cosmocratoras, cosmos, mundo, kratos, de donde viene cracia, democracia, el gobierno del pueblo, teocracia, el gobierno de Dios. O sea que se habla aquí de que estamos luchando para mantener lo que el Señor nos ha dado gratuitamente y de manera segura ya. Estamos luchándolo contra potestades, contra los que gobiernan el cosmos. Se habla aquí no de, permitirme la expresión, no de diablillos. No. Igual que hay distintos rangos de ángeles, la Escritura nos habla de estos ángeles caídos de alto rango, como vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, donde se levanta aquel príncipe de Persia y de Grecia, impidiendo, tratando de impedir que el arcángel responda a la oración que se eleva al nombre del Señor. Estos son los príncipes de oscuridad. ¿Os dais cuenta por qué esto no lo hacemos nosotros? No lo podemos hacer por nuestros propios medios. Mira cómo continúa el versículo. Dice, contra huestes, ejércitos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fijaos, esos cuerpos especiales, las COES, el SWAT, fuerzas espirituales malignas en las regiones espirituales. Hay toda aquí una cadena de mando muy disciplinada. No es un diablo aquí, otro por allá. No es, porque cuando pensamos en estas cosas, pensamos, en ese Casper, ¿verdad? Ese fantasmita amistoso. No estamos hablando aquí de Harry Potter y su magia. Estos son los poderes con los que nos enfrentamos. Esto es un asunto muy serio. Y pensamos nosotros que podemos por nosotros mismos luchar contra ese grandísimo poder. Fijaos, lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 2, ¿cómo se llama? El príncipe de la potestad del aire. Es el archienemigo de Dios. Y bajo su poder hay un ejército de demonios que están procurando saturar el mundo con el mal, con el engaño, con la mentira, diciéndonos que no hay Dios, que tampoco existe un verdadero enemigo de nuestras almas. Y esta es la explicación de por qué sucede lo que sucede en el mundo y por qué hay tanta confusión en buena parte del pueblo de Dios. Porque luchan contra carne y sangre y creen que la lucha la tenemos contra esta iglesia que tiene tan mala doctrina, o con esta secta, o con este gobierno, o con estas personas, estos vecinos que viven en esa promiscuidad, o estos políticos. Nuestra verdadera lucha es contra el diablo y sus ángeles. Fijaos que en este pasaje y en toda la Biblia se nos presenta a dos grandes tronos que están en guerra. Por un lado, Satanás, que trata de usurpar a Dios desde el principio, y por otro lado está la iglesia de Jesucristo, que está asentada en el poder de Dios, en el poder de su resurrección. Y Satanás trata de desplazar la influencia de Dios sobre nosotros, trata de quitarle la gloria a Dios, incluso diciéndonos, engañándonos a pensar que nosotros podemos lograr algo de esto por nosotros mismos. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Estás tú consciente, eres consciente de que estás en una batalla así, que no podemos relajarnos? Hay tantas cosas que tenemos que ver en este pasaje, pero que se nos quede esto al menos en esta mañana y vamos a llegar a una conclusión. Estamos en un ámbito
Estamos en un entorno donde Satanás está acampando. No nos puede arrebatar de las manos del Señor, pero sí puede afectarnos. Y el Señor dice que no ataque vuestras mentes, que no ataque vuestros corazones, que no se engañe, que no robe la voluntad. Por eso dice el mismo apóstol en Romanos 12, transformad vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para esto nos ha llamado el Señor. Para eso llamó al apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se relata en 3 ocasiones la conversión de Pablo. Lucas es el que escribe el libro, pero en primer lugar, en el capítulo 9, Lucas lo relata, y luego las 2 ocasiones anteriores es la perspectiva de Pablo de eso mismo. Y él dice que el Señor le llamó, en el capítulo 26, lo podemos leer, que el Señor le llamó a él, en particular a él, con un propósito. Había muchas cosas que hacer en el reino, en la iglesia en ese tiempo, pero dice Pablo, yo te llamo para una cosa en concreto, para que les abras los ojos a los gentiles, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, y atención, y del poder de Satanás a Dios. Ese era el propósito de Pablo. Quiere decir que Satanás mantiene las almas lejos de Dios, hace que tengan sus ojos en otras cosas. Y nosotros estamos viviendo en su hábitat. Por eso se nos dice que no debemos ser ignorantes de sus artimañas. Y el Señor nos da, no solamente este pasaje, nos da toda la Escritura para consolarnos. Esto es una lucha a vida o muerte. Es una lucha que ya el Señor ha conquistado, pero dice, ahora yo os pongo ahí. Igual que puse a Adán en el jardín. ¿Y qué es lo que le dije? No que creara el jardín, sino que lo cuidara. Y ahora el Señor, el segundo Adán, ha conquistado este jardín donde nos ha puesto y nos dice lo mismo. Cuídalo, protégelo. Y para eso nos da promesa. Y nos dice quién es Él. Nos habla de este enemigo tremendo. Si uno solo lee de todo esto, la parte de quién es el enemigo y cuál es la batalla, tiembla. Pero hemos visto con qué poder contamos, con el poder del Señor, con la victoria que ya es nuestra. Y quiero casi terminar con unas citas en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, que es muy paralela, tiene muchas cosas en común con esta a los Efesios. Y en el capítulo 1, versículo 16, habla de Cristo. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, sean potestades. Dice a continuación, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fijaos, aún Satanás sin quererlo da gloria a Dios. Aún Satanás en contra de su voluntad hace la voluntad de Dios. Bueno, pues todo ha sido creado por Él, para Él. ¿Y qué nos dice a continuación? En el versículo 10, en el capítulo siguiente, perdón, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Es tremendo, ¿verdad? Es para echarse a temblar con la comisión que el Señor nos ha dado. Dice, imagínate eso, ¿no? El Señor te redime y dice, te voy a poner aquí, pero ten cuidado porque esto está todo minado. Y tú tienes que protegerlo. El enemigo va a estar ahí intentando luchar, forcejear contigo. Pero recuerda, tú estás completo en mí. Deriva tu fuerza de mí. Espera en mí, sé un esperador. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Pero luego dice algo más. Porque claro, todo esto parece que se centra en nosotros. Dice a continuación en Colosenses 2:10 que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es quien gobierna. Y como decíamos hace 2 semanas, Él está en la acción donde está el pecado, pero Él no está en el pecado de la acción. Él está ahí. Él controla a Satanás, lo mantiene a raya. Solo le permite hacer lo que Él quiere para su propósito y para su gloria. Ese es el Señor que nos pone ahí en esa lucha. ¿Y qué es lo que nos dice a continuación? ¿Qué es lo que ha hecho Él? ¿Dónde derivamos nosotros nuestro gozo y nuestra esperanza?
porque dice que Él ha despojado en la cruz, Él ha despojado a esos principados, a esas potestades, y los ha exhibido públicamente como derrotados, los ha exhibido triunfando sobre ellos en la cruz. De nuevo, un recordatorio, el triunfo no es tuyo ni mío. El Señor ya venció. Y nos manda ahora a defender, como recordamos el caso de Gedeón, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y el Señor le manda una batalla. Y él reúne todo su ejército, 32,000 hombres. Y después de una primera selección, se quedan 10,000. Y el Señor dice, no, mira, va a tener que ser con 300. Y es más, no hace falta espada, no hace falta más que unas antorchas y unas trompetas. Pero el Señor aseguró a Gedeón la victoria. ¿Por qué? Porque él luchó con la fuerza del Señor. Es en la fuerza del Señor que él salió. ¿Y eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a la cruz. Gedeón salió y obtuvo la victoria en la cruz. Nosotros salimos y ¿dónde obtenemos la victoria? En la cruz. Allí donde se produjo esa gran sustitución. Nosotros que éramos del enemigo fuimos rescatados y el Señor nos sustituyó allí en la cruz, nos perdonó, nos sustituyó para que no tuviésemos que sufrir, sino tener la victoria que se obtuvo en la cruz. Y ahora, esa misma sustitución que hizo en la cruz, la sigue haciendo. Ahora nosotros por eso hemos dicho a lo largo de toda la mañana, no luchamos en nosotros mismos, ni por nosotros mismos, ni con nuestra estrategia, ni con nuestra fuerza. Es Cristo luchando en nosotros. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Si eres cristiano, regocíjate. Alaba al Señor. Este es tu Salvador. Tenemos ese gran vencedor. Y nosotros luchamos ya desde la victoria. No para obtenerla, sino porque la tenemos. Así que esta semana piensa en estas cosas, recuerda estas cosas, relee estas cosas y descansa en el Señor. Deja de esforzarte por ti mismo, deja que el Señor se haga cargo. Él ya ha ganado, Él ya te ha dado la vida, Él es la vida. Deja de intentar actuar y agárrate por la fe a esa victoria que vence el mundo, que no es nuestro esfuerzo, es la fe. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, temblamos al considerar la situación en la que nos encontramos. Nos llenamos de terror, de miedo, al pensar cuál es ese enemigo contra el que nos enfrentamos. Pero Señor, miramos a otro más grande que ese enemigo, que eres tú, el Dios Todopoderoso. Y por eso, Señor, en ti creemos, en ti confiamos. A ti sí que te hemos de temer. Pero si tú ya eres nuestro, ¿qué vamos a temer? Si tú nos has justificado, ¿quién nos condenará? Señor, gracias por esta victoria. Gracias porque ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Todavía nos quedan algunas etapas que vivir aquí, Señor, pero que las vivamos en la fuente de la vida, que es la fe en Cristo Jesús. Oh Señor, haz que esta palabra cale en nuestros corazones y que aún con las dificultades que estamos teniendo en estos días, con ese impedimento que tenemos para reunirnos como iglesia para adorarte, que aún así tu Espíritu haga que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones y que hoy vivamos este día y que lo terminemos con una canción en nuestros labios, una canción de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz por nosotros. Señor, que no vayamos por esta vida cabizbajos y derrotados, habiéndolo intentado, sino que descansemos en lo que Cristo no intentó, sino que logró. Él no va a la guerra a ver qué sucede. Él vino a esta batalla de los siglos para ganarla y la ganó. Y tú lo resucitaste. Y con eso Él venció a la muerte y llevó cautiva a la cautividad. Oh Señor, haznos meditar en estas cosas, que las disfrutemos y que lo hagamos para tu gloria. Es en el nombre del crucificado, del resucitado, del ascendido, de aquel que vendrá, que te damos las gracias. Amén.
Nos vemos el martes, si el Señor lo permite.